Dicen que el amor es ciego, pero nadie te advierte que la gratitud es sorda, y la traición tiene el corazón de hielo. A mis 60 años, pensé que había navegado las tormentas más duras de la vida. Trabajé 35 años en la construcción, doblando la espalda bajo el sol, cargando bultos que ahora mis vértebras me reclaman cada mañana con un dolor punzante. Todo lo que hice, cada gota de sudor y cada centavo ahorrado tuvo un solo nombre: Elena. Mi esposa. Mi compañera. O eso creía yo hasta ese fatídico martes de lluvia ácida, el día que me di cuenta de que para ella, yo no era un hombre, sino un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración. Ya no te soporto, Roberto. Estás lento, hueles a ungüento para las reumas, y me desespera oírte quejarte cada vez que te levantas del sofá. Me soltó así, sin anestesia, mientras terminaba de servirse una copa de vino que yo mismo había pagado. Estás vencido. Quiero vivir lo que me queda de juventud sin tener que cuidar a un anciano que ya no tiene nada que ofrecerme. Sus palabras fueron como una ráfaga de metralla. Me quedé helado, con la cuchara a mitad de camino a la boca. Elena tiene 10 años menos que yo, 50. Siempre la cuidé como a una reina. Ella no trabajó un solo día desde que nos casamos. Se dedicó a gestionar la casa, lo que en realidad significaba gastar mi sueldo en salones de belleza y ropa de marca mientras yo hacía horas extra, para pagar la hipoteca de la mansión que ella tanto quería. ¿De qué estás hablando, Elena? Alcancé a balbucear. Es nuestra casa. Hemos estado juntos 25 años. No, Roberto. Es mi casa, dijo con una sonrisa gélida que me dio escalofríos. Recuerda que, por los consejos de tu propio hermano, la pusimos a mi nombre para proteger el patrimonio, cuando tuviste aquel problema con el sindicato. Así que por favor, empaca lo que quepa en un par de maletas. Ya te llamará mi abogado. En menos de una hora, me vi en la acera, bajo una lluvia persistente, con 2 maletas viejas y el corazón hecho pedazos. Mi propio hermano, Ricardo, el brillante contador de la familia, me había sugerido años atrás que pusiera la propiedad a nombre de Elena. Confié en él, confié en ella. Mi error fue creer que la lealtad de la sangre y el compromiso del matrimonio eran más fuertes que la codicia. Caminé sin rumbo hasta una pensión barata en el centro. El olor a humedad y a soledad me envolvía. Pasé 3 días encerrado, mirando al techo, sintiendo cómo la humillación me carcomía las entrañas. ¿Cómo pudo deshacerse de mí así? Me llamó viejo, me llamó inservible, me trató como basura, después de que le di la vida entera. Pero la tristeza, poco a poco, empezó a mutar en algo más oscuro, algo más sólido, una rabia fría y lúcida. Al 4.º día, me di cuenta de algo fundamental. En mi prisa por salir y en mi estado de shock, había dejado mi caja fuerte personal, en el doble fondo del armario de mi despacho. No es que hubiera mucho dinero ahí, pero estaban los documentos originales de la herencia de mis padres, los registros de las transferencias directas que hice para pagar la casa, y, lo más importante, un pequeño cuaderno negro donde anotaba cada movimiento financiero y legal que mi hermano Ricardo me había sugerido hacer, para evadir impuestos en sus propios negocios. Sabía que Elena no estaría en casa esa tarde. Los jueves solía irse al club con sus amigas a presumir su libertad. Decidí regresar, entrar con mi copia de la llave, que afortunadamente no me había quitado, y recuperar lo que era mío. No quería una confrontación, solo quería mis papeles para poder defenderme legalmente. Llegué a la casa, a las 6 de la tarde. El coche de Elena no estaba en la entrada, pero vi una camioneta que me resultó familiar, estacionada a la vuelta de la esquina. Era la camioneta de Ricardo. Pensé que quizás él estaba ahí para ayudarla a cambiar las cerraduras o para consolarla por el estrés de haberme echado. Incluso mi propio hermano me dio la espalda. Pensé con amargura. Entré por la puerta de servicio, moviéndome con el sigilo de un fantasma en mi propio hogar. La casa estaba en silencio, pero al acercarme a la escalera, escuché risas. No eran risas de consuelo. Era una risa juguetona, cargada de una intimidad que me revolvió el estómago. Subí los escalones con el corazón martillando contra mis costillas, ignorando el dolor de mi rodilla. Al llegar al rellano, la puerta de nuestra habitación, mi habitación, estaba entreabierta. Me asomé, esperando ver a Elena organizando mi ropa para tirarla a la basura. Pero lo que vi, destruyó lo poco que quedaba de mi cordura. Allí, en mi cama, estaba Elena. Y no estaba sola. Mi hermano Ricardo la rodeaba con el brazo mientras ambos brindaban con el mismo vino caro que ella se servía cuando me echó. Estaban desnudos,
rodeados de mis pertenencias esparcidas por el suelo, como si fueran trofeos de guerra. ¿Crees que el viejo se dé cuenta de que el desfalco de la constructora fue idea mía y no un error contable? Preguntó Ricardo entre risas, besándole el cuello a mi esposa. Roberto es un idiota, Ricardo. Siempre lo fue, respondió ella con un tono de asco que me quemó la piel. Se cree el gran proveedor, pero no es más que un burro de carga. Ahora que ya tenemos la casa y el seguro a mi nombre, solo falta que su corazón cansado se rinda de una vez. Me quedé petrificado en la sombra del pasillo. El aire se volvió espeso. En ese momento la tristeza desapareció por completo. La vejez de la que tanto se quejaban pareció esfumarse de mis músculos. Sentí una claridad violenta. No solo me habían robado la casa, me habían estado saqueando la vida mientras yo trabajaba para ellos. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono móvil. Activé la cámara y empecé a grabar. Tenía que contenerme, no podía entrar gritando. Si quería justicia, necesitaba pruebas. Los grabé durante 2 minutos. Sus confesiones sobre el dinero robado, sus burlas sobre mi salud, su plan para dejarme en la calle sin un peso. Cuando tuve suficiente retrocedí lentamente. No iba a enfrentarlos ahí, no de esa manera. Mientras bajaba las escaleras, mi mano rozó el sobre que había ido a buscar originalmente, el cual estaba sobre la mesa del pasillo, listo para ser destruido por ellos. Lo tomé. Era un documento que Ricardo obviamente había olvidado revisar a fondo, el contrato original de compra-venta de la propiedad, con una cláusula de usufructo vitalicio que yo mismo había redactado años atrás, por si acaso. Salí de la casa sin hacer ruido, cerrando la puerta detrás de mí. El frío de la noche ya no me calaba los huesos. Al contrario, sentía un fuego interno que nunca antes había experimentado. Me subí a mi viejo coche, encendí la luz interior y miré fijamente el video en mi celular y el documento en mi mano. Creen que soy viejo y que estoy acabado, susurré para mí mismo, mientras una sonrisa amarga se dibujaba en mi rostro. Pero no tienen idea de lo que un hombre que lo ha perdido todo, es capaz de hacer para recuperar su dignidad. Esa noche, en la habitación de la pensión, no dormí. El olor a tabaco rancio y humedad ya no me molestaba. Mi mente estaba en otro lugar, en un espacio gélido donde solo existía la estrategia. Ver a mi propio hermano con mi esposa, escucharlos reírse de mí, corazón cansado, había operado un milagro oscuro en mí. El dolor físico de mis huesos se había adormecido, reemplazado por una adrenalina que no sentía desde mis 20 años. Lo primero que hice fue organizar el material. Miré el video una y otra vez. Cada vez que escuchaba a Elena llamarme burro de carga, sentía un escalofrío, pero ya no de tristeza, sino de confirmación. Tenía la prueba de la infidelidad, sí, pero en mi país eso no basta para recuperar una casa que está a nombre de otro. Necesitaba algo más grande. Necesitaba que la estructura misma de sus mentiras se les cayera encima. Saqué el cuaderno negro que había recuperado. En él, Ricardo, con su caligrafía perfecta de contador, había anotado durante años cómo desviar fondos de la constructora hacia cuentas que supuestamente eran para mi jubilación, pero que ahora comprendía que estaban bajo el control total de Elena. Él no solo me había robado a mi mujer, había estado usando mi firma y mi esfuerzo para lavar dinero de otros clientes y ocultarlo en mi patrimonio. Si yo caía, caía él, pero si yo hablaba primero, él sería el único en prisión. A la mañana siguiente, no busqué a un abogado de divorcios común. Busqué a un viejo contacto de mis tiempos en la construcción, el Tiburón Guzmán. Un abogado penalista que se había jubilado tras años de pelear contra sindicatos corruptos. Guzmán era como yo. Viejo, subestimado y con una memoria de elefante. Nos reunimos en una cafetería grasienta de la zona industrial. Cuando le mostré el video y el cuaderno negro, sus ojos, hundidos tras unos cristales gruesos, brillaron con una chispa peligrosa. Roberto, esto no es solo un divorcio, me dijo, golpeando el cuaderno con el dedo. Esto es una asociación ilícita y fraude fiscal. Tu hermano ha sido muy inteligente, pero también muy arrogante. Dejó un rastro de papel, porque pensó que tú nunca podrías entenderlo. Él cree que soy un idiota, Guzmán. Ella también. Creen que estoy derrotado, esperando un infarto en este agujero de pensión. Le respondí con la voz seca, sin una pizca de emoción. Perfecto. Dejemos que sigan creyendo eso. El orgullo es el primer paso hacia la tumba legal. Guzmán se inclinó hacia adelante. Vamos a solicitar una auditoría externa de la constructora, pero no la haremos pública todavía. Vamos a esperar a que ellos intenten el siguiente movimiento, vender la casa.
Mi plan era simple pero letal. Según el documento de usufructo vitalicio que recuperé, Elena podía ser la dueña del título, pero yo tenía el derecho legal de vivir ahí hasta el día de mi muerte. Ella no podía vender la propiedad sin mi firma renunciando a ese derecho. Ricardo, en su prisa por quedarse con todo, había pasado por alto ese pequeño detalle técnico que yo mismo firmé ante un notario hace 15 años, mucho antes de que él empezara a administrar mis bienes. Pasaron 2 semanas, mantenía mi papel de hombre destruido. Llamé a Elena un par de veces, asegurándome de sonar quebrado, con la voz temblorosa, rogándole que me dejara volver por mis medicinas. «Olvídate de esta casa, Roberto», me gritó por teléfono en una de las llamadas, la cual yo estaba grabando. «Ya te lo dije, eres un estorbo. Ricardo ya puso la casa en el mercado, y tenemos una oferta de una constructora, para demolerla, y hacer apartamentos. Vas a recibir una miseria, y te vas a pudrir en ese asilo donde te metas». Esa era la confesión que necesitaba. Estaban intentando vender un bien grabado con un usufructo, sin informar al comprador. Eso se llama estafa. Mientras tanto, en secreto, Guzmán y yo estábamos moviendo los hilos para que la constructora interesada en comprar la casa fuera, en realidad, una empresa fantasma creada por un antiguo socio mío que me debía un gran favor. Queríamos que Elena y Ricardo creyeran que estaban a punto de dar el gran golpe, $3 millones por el terreno. El maltrato de Elena continuó. Un día, me envió una foto por mensaje. Eran mis libros y mis herramientas de trabajo quemándose en una hoguera en el jardín trasero. Limpiando la basura, decía el texto. Me dolió ver mis herramientas, las que sostuvieron a esa familia por décadas, convertidas en cenizas. Pero, apreté los dientes. Cada humillación era un clavo más en el ataúd que les estaba construyendo. El ultimátum llegó un viernes. Ricardo me citó en su oficina. Fui vestido con mis ropas más viejas, arrastrando los pies, fingiendo que la rodilla me fallaba más de lo normal. Quería que se sintieran poderosos. Quería que la soberbia les nublara el juicio. Al entrar, Ricardo no se levantó. Estaba sentado detrás de su escritorio de roble, con una sonrisa de suficiencia. Elena estaba a su lado, vestida con un traje sastre carísimo, probablemente comprado con mi última liquidación. «Mira, Roberto, vamos a ser generosos», dijo mi hermano, extendiendo un documento sobre la mesa. «Firma esta renuncia a cualquier derecho sobre la propiedad. A cambio, te daremos $50,000. Es más de lo que mereces, por haber arruinado la reputación de la familia, con tu ineptitud. Si no firmas, te demandaremos por abandono de hogar, y te quitaremos hasta la jubilación». Elena me miró con un desprecio tan puro que me costó no sonreír. «Firma de una vez, viejo. Tenemos una cita para celebrar nuestra nueva vida. No nos hagas perder más tiempo con tu presencia patética». Tomé el bolígrafo con manos que hice temblar a propósito. Miré el documento. Era una renuncia total. Si firmaba eso sin un plan, realmente estaría en la calle. Pero Guzmán me había dado un documento idéntico en apariencia, pero con una cláusula oculta en la letra pequeña de la página 3, que invalidaba la venta si se demostraba fraude en el origen de los fondos. ¿Y si no firmo?, pregunté, forzando una lágrima en el ojo. «Si no firmas», amenazó Ricardo, inclinándose, «me encargaré de que pases tus últimos años en una celda por los desvíos de dinero que tú autorizaste en la constructora. Tengo los papeles, hermano. Tú eres el culpable oficial. Ese fue su error, admitir la extorsión frente a la grabadora oculta en mi bolsillo». «Está bien», susurré. «Firmaré. Solo quiero paz». Firmé el documento. Elena soltó una carcajada de triunfo, y le dio un beso a mi hermano ahí mismo, frente a mí, sin el más mínimo pudor. «Ahora lárgate», dijo ella. «Mañana es la lectura oficial de la oferta de compra y la entrega de llaves. No quiero volver a ver tu cara de muerto en mi vida». Salí de la oficina caminando despacio, pero en cuanto cerré la puerta y llegué al ascensor, me erguí. Saqué mi teléfono y marqué a Guzmán. «Ya mordieron el anzuelo, tiburón. Creen que tienen el documento de renuncia. Mañana, en la reunión con los compradores, soltamos la trampa. Mañana sería el día. Mañana, en el momento de mayor gloria de estos dos traidores, la realidad los golpearía con la fuerza de un camión de carga». Estaban a punto de firmar un contrato de venta con una constructora que no existía, entregando pruebas de sus propios delitos fiscales a las personas equivocadas. La trampa estaba puesta, y ellos estaban entrando al matadero con una sonrisa en la cara. La noche previa a la firma fue la más larga de mi vida. Me quedé en aquel cuarto de pensión, rodeado de carpetas y cables,
escuchando una y otra vez las grabaciones. Mi hermano y mi esposa estaban tan seguros de mi derrota que habían bajado la guardia por completo. En sus mentes, yo ya era un fantasma, un residuo del pasado que se barría con una firma. Lo que no sabían es que un hombre que ha sido humillado hasta la médula no tiene miedo, tiene paciencia. Y la paciencia es el arma más letal de un viejo constructor. El plan de Guzmán era brillante. La supuesta empresa compradora, Desarrollos Urbanos del Sur, enviaría a un representante a la reunión en la lujosa oficina de Ricardo. Elena estaría allí, radiante, lista para recibir el primer pago de $1 millón en una cuenta que ella creía secreta. Pero lo que no sabía era que esa cuenta ya estaba bajo la lupa de la Unidad de Delitos Financieros, gracias a una denuncia anónima acompañada de pruebas contundentes que habíamos enviado 2 días atrás. Llegó el momento. Me presenté en el edificio de cristal donde Ricardo tenía su despacho. No entré de inmediato. Me quedé en la acera de enfrente, observando. Vi llegar a Elena en un taxi. Bajó del vehículo con un vestido rojo sangre, caminando con una seguridad que gritaba victoria. Poco después, vi entrar a un hombre de traje gris. Era el enviado de Guzmán, un actor y ex procurador que sabía exactamente cómo manejar la situación para que ellos se incriminaran solos. Fingí un encuentro casual en la entrada del edificio. Cuando Ricardo me vio entrar a su oficina, su rostro pasó de la molestia a la burla. ¿Qué haces aquí, Roberto? Ya firmaste ayer. No hay nada más para ti, dijo él, acomodándose la corbata de seda que, irónicamente, yo le había regalado por su cumpleaños. Solo quería ver por última vez el lugar donde trabajamos juntos, hermano, dije, bajando la cabeza y apretando mi gorra entre las manos. Y pedirte, Elena, que por favor no destruyas el rosal del jardín. Tu madre lo plantó antes de morir. Elena soltó una carcajada seca, una que me perforó el pecho. Ese rosal será lo primero que quite la excavadora, Roberto. Es viejo, espinoso y feo. Igual que tú. Ahora, siéntate en ese rincón y cállate. Estamos a punto de cerrar el trato que nos sacará de tu miserable sombra. Me senté en una silla de plástico al fondo de la sala, como un mueble olvidado. El representante de la constructora, el señor Varela, sacó una serie de documentos. La tensión en la habitación era palpable, pero para ellos era la tensión de la codicia, el hambre de dinero fácil. Bien, dijo Varela con voz profesional. Aquí están los términos finales. La compra del terreno y la propiedad por 3 millones. 1 millón se transfiere ahora mismo a la cuenta de la señora Elena y el resto tras la demolición. Pero, antes de proceder, necesito que ambos firmen esta declaración jurada de que la propiedad no tiene gravámenes y de que los fondos utilizados para las mejoras recientes provienen de fuentes lícitas. Es puro trámite para el seguro. Ricardo y Elena se miraron. Vi una sombra de duda cruzar los ojos de mi hermano por un segundo. Él sabía que el dinero de las reformas venía del desfalco de mi empresa, pero la ambición le ganó al instinto. Por supuesto, dijo Ricardo, tomando el bolígrafo. Todo está en orden. Soy contador, señor Varela. La transparencia es mi lema. Vi cómo su mano recorría el papel. Firmó. Luego Elena, con un trazo exagerado y triunfal, puso su firma al lado de la suya. En ese instante, acababan de cometer fraude procesal y perjurio en documento público. Habían caído en la trampa de la declaración jurada, que Guzmán había diseñado específicamente para atraparlos en su propia mentira. Excelente, dijo Varela, guardando el documento en su maletín. Ahora, hablemos de la renuncia del señor Roberto. Ricardo sacó el papel que yo había firmado el día anterior. Lo lanzó sobre la mesa con desprecio. Aquí está. El viejo renunció a todo. No tiene derechos, no tiene nada. Varela tomó el documento, lo leyó con una lentitud exasperante y luego me miró a mí. Yo le devolví una mirada vacía, la mirada del hombre que ellos creían haber destruido. Señora Elena, dijo Varela, cambiando el tono de su voz a uno mucho más frío, este documento de renuncia que nos entrega tiene un problema grave. El señor Roberto firmó un usufructo vitalicio hace 15 años que está registrado en una notaría de otra jurisdicción, la cual ustedes no consultaron. Pero lo más importante, hizo una pausa y miró su reloj, es que esta firma de renuncia fue obtenida bajo coacción y amenaza, según la denuncia que se acaba de ratificar hace 10 minutos. El silencio que siguió fue absoluto. Podías oír el zumbido del aire acondicionado y los latidos acelerados de Ricardo. ¿De qué tonterías está hablando?, chilló Elena, poniéndose de pie. Roberto, dile que esto es legal. Dile que te dimos el dinero. Me puse de pie lentamente.
Ya no arrastraba los pies. Ya no me temblaban las manos. Me erguí en toda mi estatura, la de un hombre que ha construido rascacielos, y que sabe cuándo una estructura está a punto de colapsar. No les dieron nada, dije con una voz que no me reconocieron, una voz de trueno y acero. El dinero que mencionan es el que me robaron durante 10 años. Y el documento que firmé ayer, bueno, deberían haber leído la página 3 con más cuidado. Es una cesión de derechos, sí, pero condicionada a la veracidad de la contabilidad de la constructora. Y como sabemos que la contabilidad es falsa, la renuncia es nula. Ricardo palideció. Sus ojos bailaban de un lado a otro, buscando una salida. «¿Estás loco? No puedes probar nada». «¿Ah, no?» Saqué mi teléfono. «No solo tengo los libros negros que olvidaste en la caja fuerte, Ricardo. Tengo el video de ayer en mi habitación. Tengo el audio de esta mañana donde admites que el dinero de la venta es para evadir al fisco». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. No eran más empresarios. Eran 2 agentes de la policía judicial, y el propio Guzmán, que entró con una sonrisa que solo un abogado que está a punto de ganar el caso de su vida puede tener. «Ricardo, Elena», dijo Guzmán, mostrando una orden judicial. «Quedan notificados de una orden de embargo preventivo, sobre todos sus bienes, y una investigación por fraude y asociación ilícita». Elena miró a Ricardo, esperando que él hiciera alguna magia contable, pero mi hermano estaba paralizado, sudando frío. Luego ella me miró a mí, y por primera vez en 25 años, vi miedo real en sus ojos. Miedo de mí. «Roberto, cariño, escúchame», empezó a decir con un tono meloso que me dio asco. «Se acabó, Elena», la interrumpí. «Disfruta de la casa esta noche. Porque mañana, el viejo inservible, va a cambiar la cerradura. Y esta vez, las maletas en la acera, no serán las mías». Varela, el supuesto comprador, le entregó el maletín a la policía. El error clave estaba firmado. La trampa se había cerrado. El caos apenas comenzaba para ellos, y para mí, el aire empezaba a sentirse, por fin, limpio. El rostro de Elena pasó del rojo de la indignación a un blanco cadavérico en cuestión de segundos. Se aferró al borde del escritorio de roble como si el mueble pudiera evitar que el suelo se abriera bajo sus pies. Ricardo por su parte intentó recuperar un resto de su antigua arrogancia, pero, el temblor de sus manos delataba que su mente de contador ya había calculado las décadas de cárcel que le esperaban. «Esto es un montaje», gritó mi hermano señalando a Guzmán con un dedo tembloroso. «Roberto no tiene la capacidad mental para armar esto. Tú lo estás manipulando para quedarte con mi despacho». Guzmán ni siquiera se inmutó. Se limitó a ajustar sus lentes y colocar una carpeta azul sobre la mesa, justo encima del contrato de venta falso que ellos habían firmado con tanta ansia. «Ricardo, no subestimes a un hombre que levantó cimientos mientras tú apenas aprendías a usar una calculadora», dijo Guzmán con una calma gélida. «Roberto no solo tiene la capacidad, tiene la memoria. Esa memoria que tú creíste que se estaba borrando con la vejez». Elena, viendo que la táctica de la ira no funcionaba, intentó su última arma, la manipulación emocional. Se acercó a mí, tratando de poner esa mano que tantas veces fingió acariciarme sobre mi brazo. Su perfume, el mismo que yo le compraba cada Navidad, me pareció de repente el olor de la descomposición. «Roberto, mi vida, por favor. Esto es un malentendido», sollozó, forzando unas lágrimas que no llegaban a sus ojos calculadores. «Ricardo me presionó, él me dijo que era lo mejor para tu salud, que necesitabas descansar. Lo hice por nosotros, para que tuviéramos un retiro sin preocupaciones. Diles que detengan esto, somos una familia». Me aparté de ella con un movimiento brusco, casi con asco. La miré fijamente, no con odio, sino con una decepción tan profunda que era más pesada que cualquier piedra. «¿Familia, Elena?». Mi voz sonó hueca en la oficina. «Familia es lo que yo construí con mis manos. Lo que tú y mi hermano hicieron en mi cama, mientras planeaban mi muerte civil, tiene otro nombre. Se llama traición. Y la traición no tiene retiro, solo tiene consecuencias». Saqué mi teléfono, y con un movimiento firme, conecté el dispositivo a la pantalla de televisión que Ricardo usaba para sus presentaciones de negocios. En un segundo, la imagen nítida de ellos 2 en mi habitación, brindando por mi corazón cansado y burlándose de mis manos callosas, inundó la sala. El audio era cristalino. Se escuchó la voz de Ricardo diciendo: «En cuanto el viejo firme, lo mandamos al asilo de la beneficencia, para que no gaste nuestra herencia». Los agentes de la policía judicial intercambiaron una mirada de desprecio. Ricardo se desplomó en su silla,
escondiendo la cara entre las manos. Elena se quedó congelada, mirando su propia traición proyectada en 50 pulgadas. El silencio que siguió al video fue roto únicamente por el sonido de las esposas que uno de los oficiales sacó de su cinturón. Señor Ricardo, queda usted detenido por fraude financiero, asociación ilícita y extorsión, dijo el oficial. Señora Elena, usted está citada para declaración inmediata con restricción de salida del país y embargo precautorio de todas las cuentas a su nombre. No pueden hacerme esto, chilló Elena, perdiendo finalmente los estribos. Esa casa es mía. El título está a mi nombre. Roberto me la dio. Guzmán soltó una risa seca y sacó un último documento de la carpeta azul. Era un acta notarial con un sello dorado que yo había guardado celosamente. Aquí es donde el viejo te ganó la partida, Elena, explicó el abogado. El dinero con el que se compró esa casa provenía de una herencia familiar de los padres de Roberto, declarada como bien propio antes del matrimonio. Al haber tú utilizado fondos de origen ilícito provenientes del desfalco de la constructora para pagar los impuestos y remodelaciones, el título queda viciado de nulidad absoluta. La propiedad regresa hoy mismo a su dueño original por orden de un juez de control. Elena me miró, y esta vez no había belleza en su rostro, solo una máscara de odio puro. Te odio. Ojalá te hubieras muerto en esa obra. Eres un estorbo que no sabe morir. Puede que no sepa morir todavía, Elena. Le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, pero sé cómo limpiar mi casa de parásitos. Los oficiales procedieron a leerle sus derechos. Vi cómo mi hermano, el hombre que siempre me miró por encima del hombro por no tener un título universitario, era escoltado hacia la salida con la cabeza baja, esposado como el criminal común en el que se había convertido. Elena gritaba y forcejeaba, maldiciendo mi nombre, hasta que su voz se perdió en el pasillo. Me quedé solo en la oficina con Guzmán y el señor Varela. Mis hombros, que habían estado cargando un peso invisible durante semanas, finalmente se relajaron. Pero la victoria no se sentía dulce todavía. Se sentía como una demolición necesaria. Había que tirar la estructura podrida para poder construir algo nuevo sobre el terreno limpio. ¿Estás bien, Roberto?, preguntó Guzmán, poniéndome una mano en el hombro. Sí, respondí, mirando por la ventana de cristal, el horizonte de la ciudad. Por primera vez en muchos años, respiro aire que no me pertenece a nadie más que a mí. Pero todavía falta el último acto, Guzmán. Quiero ir a mi casa. Quiero ver cómo sale el sol desde mi porche, sin sombras de traidores alrededor. Tomé las llaves de la oficina que Ricardo había dejado sobre la mesa. Eran las mismas llaves que ellos pensaron que usarían para cerrar mi vida para siempre. Salí del edificio caminando con la espalda recta. El dolor de mis rodillas seguía ahí, pero ya no me importaba. Era el dolor de un hombre vivo, no el de un hombre vencido. Lo que ellos no sabían es que el caos que acababa de empezar en esa oficina era solo la punta del iceberg. El verdadero clímax, el momento en que recuperar de verdad mi hogar y mi paz, estaba a solo unos kilómetros de distancia. Conduje hacia mi casa con una calma que me resultaba extraña. Las calles que antes me parecían grises y hostiles ahora recuperaban su color. Al llegar a la entrada de la urbanización, el vigilante, que me conocía desde hacía 20 años, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Elena le había dado órdenes de no dejarme pasar, pero yo traía conmigo algo más fuerte que sus caprichos, una orden judicial de restitución inmediata, y el acompañamiento de 2 patrullas que venían detrás de mí. Bienvenido a casa, don Roberto, me dijo el guardia levantando la barrera. Me alegra verlo de vuelta. Al llegar a la mansión, el escenario era dantesco. Elena, que había sido escoltada por la policía desde la oficina de Ricardo para que recogiera sus pertenencias personales bajo supervisión, estaba en el jardín. No estaba sola. Sus amigas del club, esas que se reían de mi vejez mientras bebían mi vino, estaban allí mirando desde sus coches, con los ojos abiertos como platos, presenciando la caída de la reina. Elena estaba fuera de sí. Los oficiales le habían permitido sacar solo ropa y artículos de aseo en un par de maletas. Todo lo demás, los muebles de diseñador, las joyas que compró con el dinero desviado, las obras de arte, estaba bloqueado por el embargo judicial. Esto no es justo, gritaba ella, arrojando una de sus maletas contra el suelo al verme bajar del coche. Roberto, diles que se detengan. Tú no puedes vivir aquí solo, te vas a caer por las escaleras y nadie te va a ayudar. Caminé hacia ella. No me detuve hasta estar a 1 metro de distancia. La miré a los ojos y ya no vi a la mujer de la que me enamoré.
Vi a un ser vacío, consumido por una codicia que le había arrebatado hasta la última gota de dignidad. Tienes razón en algo, Elena, dije con voz serena. Me he caído muchas veces, pero cada vez que caí en una obra para que a ti no te faltara nada, me levanté. Lo que tú no entiendes es que la vejez no es una enfermedad, es una cosecha. Y tú acabas de cosechar exactamente lo que sembraste, nada. Guzmán se acercó, con un cerrajero. En menos de 5 minutos, la cerradura que ella había cambiado para dejarme fuera fue reemplazada. El sonido metálico del nuevo mecanismo cerrándose fue el clímax de mi liberación. Señora, dijo uno de los oficiales, su tiempo se ha acabado. Debe abandonar la propiedad ahora mismo. Sus cuentas están congeladas y su pasaporte está en poder del juzgado. Su abogado la espera en la comisaría. Elena miró hacia la casa, esa estructura de mármol y cristal que tanto deseaba, y luego me miró a mí. Por un segundo, vi la intención de suplicar de nuevo, pero el desprecio en mi mirada fue tan absoluto que se tragó sus palabras. Tomó sus maletas, esas mismas maletas que ella me obligó a llenar 2 semanas atrás, y caminó hacia la puerta de salida. Ninguna de sus amigas se bajó del coche para ayudarla. La vieron pasar con una mezcla de morbo y lástima, tal como ella solía mirar a los demás. Entré en la casa. El silencio era sepulcral. El olor de su perfume todavía flotaba en el aire, pero abrí todas las ventanas para que el aire de la tarde lo barriera. Caminé por el pasillo hasta el despacho. Allí, sobre el escritorio, estaba el portarretratos con la foto de Ricardo y Elena, que habían empezado a exhibir sin descaro. Lo tomé y, sin una pizca de ira, simplemente lo dejé caer en el cubo de la basura. Subí a mi habitación. Mi cama estaba deshecha, el rastro de su traición aún presente en las sábanas. Llamé a una empresa de limpieza y desinfección. Quiero que tiren todo, le dije al encargado por teléfono. El colchón, las sábanas, las cortinas. No quiero nada que haya sido tocado por ellos. Traigan todo nuevo. Pago en efectivo. Mientras esperaba, salí al porche trasero. El rosal que Elena había amenazado con quemar estaba allí, marchito por la falta de cuidado en los últimos días, pero vivo. Me arrodillé en la tierra, sintiendo la humedad en mis rodillas, y empecé a quitar la maleza con mis propias manos. Esas manos que ellos llamaban inservibles, empezaron a trabajar de nuevo, no para construir imperios ajenos, sino para rescatar lo que era verdaderamente mío. Guzmán salió al porche con un café en la mano. Ricardo acaba de confesar, Roberto. Para intentar reducir su pena, ha entregado las pruebas de que Elena sabía todo desde el primer día. Ella no podrá alegar ignorancia. Lo perderá todo en el juicio civil, hasta la última moneda que escondió en el extranjero. No me importa el dinero, Guzmán, respondí sin levantar la vista del rosal. El dinero es solo papel. Lo que recuperé hoy no tiene precio. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Me puse de pie, sacudiéndome la tierra de los pantalones. Miré el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja intenso, el mismo color del fuego purificador. Voy a vivir, dije simplemente. Voy a vivir cada día que me quede con la frente en alto, sabiendo que el viejo fue más fuerte que la mentira. Y voy a asegurarme de que esta casa vuelva a ser un hogar, no un monumento a la codicia. Me senté en mi silla mecedora, la que Elena quería tirar a la basura. Desde allí, vi cómo las últimas luces de las patrullas se alejaban por la calle. El silencio ya no era soledad, era paz. La justicia no siempre llega rápido, y a veces duele más de lo que uno espera, pero cuando llega, tiene el sabor de la victoria más dulce, la de la verdad. Me quedé allí, viendo cómo las estrellas empezaban a aparecer. Estaba cansado, sí. Mis huesos dolían, sí. Pero por primera vez en 25 años, mi corazón no estaba cargando con el peso de una traición. Estaba ligero, libre, y sobre todo, estaba en casa. Han pasado 6 meses desde que el eco de los gritos de Elena se apagó en mi jardín. Hoy, mi casa no huele a perfumes caros ni a hipocresía. Huele a madera limpia, a café recién colado y a la tierra mojada del rosal, que contra todo pronóstico, ha florecido con una fuerza que nadie esperaba. Dicen que las plantas sienten cuando el ambiente se libera de la toxicidad, y mi jardín es la prueba viviente de ello. El proceso legal fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra supuesta alta sociedad local. Ricardo, el hermano que siempre se jactó de su intelecto superior, descubrió que las celdas de la prisión estatal no distinguen entre un obrero y un contador.
fue sentenciado a 12 años por fraude fiscal agravado, lavado de dinero y extorsión. Sus antiguos socios, esos que le palmeaban la espalda en el club, fueron los primeros en darle la espalda y declarar en su contra para salvar sus propios pellejos. Me dicen que en prisión se queja constantemente de la comida y del frío, el mismo frío que él quería que yo pasara en la calle. Elena no corrió con mejor suerte. Al demostrarse que era cómplice activa del desfalco y que había intentado estafar a una constructora, aunque ésta fuera ficticia, perdió cualquier derecho a manutención o compensación. Lo último que supe de ella fue a través de Guzmán. Vive en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, trabajando como recepcionista en una clínica dental. Su círculo de amigas la borró de sus contactos al día siguiente del embargo. Para ellas, Elena no era más que el acceso a mi dinero. Sin él, ella se volvió invisible. A veces me pregunto si debería sentir lástima, pero luego recuerdo el fuego, devorando mis herramientas y la risa de ambos en mi cama, y la compasión se evapora. Hay una diferencia abismal entre la venganza y la justicia. Yo no busqué destruirlos. Ellos construyeron su propia ruina con los ladrillos de su codicia. Yo solo les quité el velo que ocultaba la verdad. Mi vida ahora es sencilla, pero plena. He vuelto a conectar con mis antiguos compañeros de la construcción, hombres con manos callosas y palabras sinceras que no buscan nada más que una buena charla y un brindis por los viejos tiempos. Con el dinero que recuperé de las cuentas que Ricardo intentó ocultar, he creado una pequeña fundación que otorga becas a hijos de trabajadores de la construcción que quieren estudiar arquitectura o ingeniería. Quiero que otros construyan lo que yo construí, pero con cimientos de ética, algo que a mi familia le faltó. A mis 60 años, he descubierto que la vejez es un concepto relativo. Sí, mis rodillas siguen protestando cuando el clima cambia, y sí, a veces me canso más rápido que antes. Pero tengo una claridad mental y una paz espiritual que no cambiaría por toda la juventud del mundo. Elena decía que yo era un mueble viejo, que no combinaba con su decoración. Lo que nunca entendió es que un mueble viejo puede ser una antigüedad valiosa, una pieza con historia y resistencia, mientras que ella solo era un adorno de plástico, brillante por fuera, pero hueco por dentro. Ayer recibí una carta de Ricardo desde la cárcel. Me pedía perdón y me rogaba que usara mis influencias y mi dinero para pagarle un mejor abogado que pudiera apelar su sentencia. No la terminé de leer. No por odio, sino porque ya no tengo espacio en mi vida para sus manipulaciones. Quemé la carta en la chimenea, mientras me servía una copa de ese mismo vino que ellos usaron para brindar por mi desgracia. Esta vez, el brindis fue por mí. Por el hombre que no se rindió. Por el burro de carga, que resultó tener la fuerza de un titán. A veces, cuando el sol comienza a ocultarse y la sombra del rosal se alarga sobre el porche, me quedo mirando el horizonte y sonrío. El mundo es un lugar curioso. Los que intentan enterrarte a menudo olvidan que eres una semilla. Intentaron enterrarme bajo el peso de mi propia edad y de su supuesta superioridad. Y lo único que lograron fue darme el suelo fértil que necesitaba para volver a nacer. Hoy duermo tranquilo. Mi casa es un santuario, mi nombre ha sido limpiado, y mi futuro, aunque más corto que mi pasado, es exclusivamente mío. La justicia kármica no es un mito, es una ley tan real como la gravedad. Si construyes sobre mentiras, tu edificio caerá tarde o temprano. Si construyes sobre la verdad, ni el terremoto más fuerte podrá moverte. Me llamo Roberto, tengo 60 años y nunca me he sentido tan joven. Porque la verdadera juventud no está en la piel sin arrugas, sino en la conciencia limpia y en la libertad de poder decir, con la frente muy en alto: estoy en casa, y esta vez, las puertas están cerradas para siempre para la traición.